En una cena familiar que se suponía que nos reconectaríamos, mis hijos se burlaron de mi viejo coche, de mi humilde casa e incluso de la sencilla comida que preparé. Desestimaron mis sacrificios pasados, atribuyéndole todo a su padrastro y afirmando que eran la única familia que me quedaba. Con calma, les pedí que se fueran. A solas, entré a mi cuenta bancaria, donde me esperaba una fortuna secreta de $40 millones. Esto no se trataba de una herencia, se trataba de una educación. Mi historia comienza ahora. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. El aroma de la salsa de tomate a fuego lento y las cebollas doradas solía llenar de una calidez reconfortante la pequeña cocina de Arthur. Pero esa noche, la tensión era palpable. Había pasado horas preparando su mejor receta de pastel de carne, un plato que había sido el favorito de Scarlett y Víctor en su infancia. Ahora, sentados frente a él en la desvencijada mesa del comedor, sus rostros reflejaban un disgusto apenas disimulado. «Papá, ¿sigues manejando ese viejo Malibú?», preguntó Víctor con una voz cargada de una condescendencia que le irritaba a Arthur. Señaló con desdén la ventana, donde el Chevrolet azul descolorido de 1998 permanecía bajo la intensa luz de la farola. Sterling se acaba de comprar un BMW X7 nuevo. Es impresionante. Scarlett, impecablemente vestida con una blusa de diseñador carísima que desentonaba en la humilde casa de alquiler de Arthur, resopló. «Y este sitio, papá, es acogedor, supongo. Sterling siempre nos lleva a ese nuevo asador del centro. ¿Sabes? El que tiene cortes de carne madurada en seco. Creo que nunca te he visto comer nada que no fuera de la sección de ofertas del supermercado». Arthur sintió una punzada familiar en el pecho, una profunda decepción. Intentó ignorar sus comentarios mordaces, concentrándose en cortar con cuidado el pastel de carne. «Es casero», dijo, colocando una porción generosa en cada plato, junto con una cucharada de puré de patatas y judías verdes, justo como les gustaba. Scarlett apartó ligeramente el plato, una fina arruga formándose entre sus cejas perfectamente arregladas. «La comida casera está bien, papá, pero ¿cuándo fue la última vez que comiste bien? ¿Un buen filete, quizá? Sterling se asegura de que nunca tengamos que preocuparnos por esas cosas». Su mirada recorrió el modesto salón, deteniéndose en la tapicería desgastada del sofá y en las pilas de libros viejos. Víctor intervino. «En serio, papá, cuando aparqué el coche delante de casa, casi esperaba ver bolas de paja rodando. Es un poco vergonzoso». Mientras picoteaba su pastel de carne con el tenedor, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desdén, Arthur apretó con fuerza la cuchara de servir. Respiró hondo, aferrándose a la tenue esperanza de que aquella cena pudiera tender un puente sobre el creciente abismo que los separaba. «Sé que mi coche no es nuevo y esta casa no es una mansión, pero siempre os he dado lo que necesitáis. ¿Lo recordáis? Trabajé en 2 empleos para que pudierais ir a la universidad, y Scarlett, yo te pagué aquel viaje de mochilera por Europa con el que siempre soñaste». Intentó transmitir calidez, una súplica para que recordaran los sacrificios que había hecho. Scarlett simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. «Eso fue hace mucho tiempo, papá. Las cosas son diferentes ahora. Sterling nos cuida. Ayudó a Víctor a conseguir ese fantástico apartamento en el centro y prácticamente financió toda mi boda». Sus palabras hirieron a Arthur como un cuchillo desafilado, dejando una herida supurante. La mención de su boda le provocó una nueva oleada de amargura. Arthur apretó la mandíbula. «Tu boda», repitió, casi en un susurro. «Esa a la que no me invitaste. Dijiste que no querías nada vergonzoso». Había intentado ocultar su dolor entonces, pero el recuerdo aún le dolía. Una herida abierta y sin cicatrizar. Se había imaginado acompañándola al altar, un padre orgulloso, pero en cambio, recibió una llamada cortante de Scarlett, explicándole que su presencia no encajaba con la estética. Sterling había cumplido ese papel, por supuesto. Eso fue todo. Arthur sintió una oleada repentina y explosiva de ira, más intensa y potente que ninguna otra que hubiera sentido en años. Se rompió la represa. Las décadas de vergüenza apenas disimulada de sus hijos, su actitud desdeñosa, su flagrante ingratitud, todo estalló. Su voz, cuando finalmente apareció, fue grave y ronca,
cargada de una furia que rara vez mostraba. «Fuera», dijo, con los ojos entrecerrados, fijos en Scarlett. Ella parpadeó, sorprendida por su repentina intensidad. «Disculpe, dije que se vayan». Arthur golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos y sobresaltándolos a ambos. «Fuera de mi casa, los dos. Si mi coche les avergüenza, si mi casa no es lo suficientemente buena, si mi comida casera no es decente, entonces lárguense, vuelvan con su preciado Sterling, sus BMW y sus restaurantes de carne». Scarlett y Víctor se quedaron mirando, momentáneamente atónitos por su arrebato. De repente, un destello de indignación cruzó el rostro de Scarlett. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Bien, nos vamos. Pero no vengas a llorarnos cuando estés solo, papá. Somos la única familia que te queda». Víctor, con un semblante algo menos seguro pero aún desafiante, siguió rápidamente a su hermana. Salieron furiosos, dejando la puerta principal entreabierta, y el aire frío de la noche se coló para llenar el vacío que habían dejado. Arthur no se movió hasta que oyó el leve rugido de su coche de lujo alejándose. El silencio que se apoderó de la pequeña casa era ensordecedor. El pastel de carne intacto se enfriaba sobre la mesa, prueba irrefutable de su fallido intento de conexión. Arthur se levantó lentamente, se acercó al viejo escritorio con ordenador en la esquina y abrió la página web de su banco. Con movimientos deliberados, tecleó su nombre de usuario y contraseña. La pantalla se actualizó y apareció un número, claro e innegable. 40 millones de dólares. Y algo más. Se recostó en su gastada silla de oficina, una sonrisa irónica, casi depredadora, se dibujó lentamente en su rostro. Durante más de 40 años, Arthur había vivido una vida de silencioso engaño. Desde sus primeros años trabajando en peligrosos turnos en las minas, ahorrando cada centavo, hasta investigar e invertir meticulosamente en proyectos oscuros pero prometedores, había amasado su fortuna de la nada. Había vivido frugalmente, conducido un coche viejo, alquilado una modesta casa, mientras su riqueza crecía exponencialmente, oculta a todos, especialmente a sus hijos. Los había visto adoptar un estilo de vida de privilegios, creyendo que él no tenía nada que ofrecerles, salvo un recordatorio de un pasado que deseaban olvidar. Una herencia, reflexionó. Claramente no era lo que merecían. Lo que necesitaban, decidió, era una educación. Una educación muy cara y muy personalizada. Sus dedos volvieron a moverse sobre el teclado, no para revisar sus inversiones, sino para abrir otro navegador. Tecleó la dirección del apartamento de Víctor y luego la del dúplex de Scarlett. Una búsqueda rápida, unos pocos clics, y surgió un patrón. Descubrió que ambas propiedades eran administradas y, en última instancia, propiedad de la misma entidad, Mountain View Holdings. Arthur se recostó, con una sonrisa genuina y escalofriante en los labios. Mountain View Holdings, susurró a la habitación vacía. ¡Qué conveniente! El juego, se dio cuenta, acababa de empezar. La luz de la mañana, generalmente un bálsamo suave, se sintió aguda e intrusiva cuando Arthur despertó. Su ira inicial de la noche anterior se había solidificado, transformándose en una fría e inquebrantable determinación. El desprecio de Scarlett por su antiguo Malibu, el rechazo de Víctor a su vergonzosa casa y los comentarios condescendientes de ambos sobre su comida casera. Cada insulto resonaba en su mente como un disco rayado, alimentando su resolución de actuar. No se trataba de rencor. Se trataba de una reeducación necesaria y largamente esperada. Se levantó con determinación, el cansancio de sus viejos huesos reemplazado por una oleada de adrenalina. Su primera prioridad era financiera. Accediendo a su cuenta de corretaje, navegó entre un mar de números verdes que representaban décadas de inversiones astutas y pacientes. Con unos pocos clics, Arthur inició la venta de 50.000 acciones de Microsoft. La transacción fue instantánea. La confirmación digital apareció en la pantalla. 20.000 $, transferidos a su cuenta bancaria principal. Era una parte sustancial de su fortuna, pero necesitaba liquidez, y la necesitaba ya. La ironía no le pasó desapercibida. Recordó a su exesposa, Eleanor, durante su divorcio, casi 20 años atrás, burlándose de su
pequeño pasatiempo en la bolsa. Arthur, estás perdiendo el tiempo con esas acciones de centavo, había declarado, desdeñando sus cuidadosas inversiones como si fueran un juego de niños, mientras ella perseguía con avidez la riqueza inmediata y tangible de Sterling. Qué equivocada estaba. Apenas recibió la confirmación de la transferencia bancaria. Un furioso golpeteo resonó en la puerta principal. Supo sin mirar quién era. Eleanor. «Arthur, abre esta puerta ahora mismo». Su voz, chillona y cargada de indignación, rompió la tranquilidad de la mañana. Abrió la puerta con calma y se encontró con Eleanor de pie en el porche, con el rostro desencajado por la ira, y su lujoso coche aparcado en la entrada. Seguía siendo una mujer impactante, impecablemente vestida, pero los años habían dejado una profunda huella de amargura alrededor de sus ojos. «¿Qué demonios les hiciste a Scarlett y a Victor?», exigió, entrando sin ser invitada. «Scarlett me llamó llorando. ¿Los echaste? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?». Arthur cerró la puerta suavemente, con la mirada fija. «Fueron irrespetuosos, Eleanor. Descaradamente irrespetuosos. En mi propia casa. ¿Una falta de respeto?», chilló, alzando las manos con exasperación. «Solo repiten lo que todos ven, Arthur. Mira este lugar, este patético alquiler, esa chatarra oxidada que llamas coche. Eres un fracaso, Arthur. Siempre lo has sido. Un padre irresponsable viviendo en la miseria, mientras Sterling les ha dado todo». Él la escuchó, dejando que su diatriba lo inundara, reconociendo la retórica familiar que durante años había envenenado a sus hijos contra él. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, Arthur habló, con voz tranquila pero firme, interrumpiendo su perorata con precisión quirúrgica. «¿Miseria, Eleanor? ¿Así le llamas? Este fracaso trabajó en 2 empleos, a veces 3, durante años mientras tú te dedicabas a tu lío con Sterling. Me aseguré de que a nuestros hijos nunca les faltara de nada, incluso mientras traicionabas a nuestra familia. Les pagué la universidad, le pagué el viaje de Scarlett a Europa. Mientras yo les construía un futuro, tú construías una vida con otro hombre. Así que, perdóname si no me tomo muy en serio tus lecciones sobre el éxito o la paternidad». El color se le fue del rostro a Eleanor. Se estremeció visiblemente, abriendo y cerrando la boca en silencio. La furia en sus ojos fue reemplazada por una mirada de sorpresa, luego por un odio latente. Había tocado una fibra sensible, una que creía enterrada hacía mucho tiempo. Durante un largo rato, solo pudo mirar, completamente muda. Finalmente, logró balbucear. «Esto no ha terminado, Arthur. Aún no has oído lo último de esto». Dio media vuelta y salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que la vieja casa tembló. Arthur suspiró, una exhalación lenta y cansada. Su inmadurez, su prepotencia, su total falta de introspección. Era asombroso. Si acaso, la visita de Eleanor solo había reforzado su determinación. De verdad necesitaban esta lección. Al mediodía, los $20 millones de la venta a Microsoft ya estaban disponibles en su cuenta corriente. Arthur no perdió tiempo. Condujo su viejo Malibú hasta la concurrida oficina de Brenda Shaw, una reconocida agente inmobiliaria con fama de eficiente. «Señor Hayes», le saludó Brenda cordialmente, aunque con un dejo de curiosidad por su aspecto sencillo. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Estoy interesado en comprar una propiedad, Brenda», dijo Arthur con voz tranquila y profesional. «El edificio de apartamentos en el número 1250 de la calle Elm. ¿Representas al propietario actual, Mountain View Holdings?» Los ojos de Brenda se abrieron ligeramente. «Sí, de hecho, todavía no está oficialmente en el mercado, pero pensábamos ponerla a la venta la semana que viene. Es una adquisición importante, señor Hayes. ¿Está preparado para una compra de esa magnitud?» Arthur asintió simplemente. «Sí. Ofrezco $2,8 millones, en efectivo, y renuncio a todas las inspecciones. Quiero cerrar el trato hoy mismo». Brenda parpadeó, su compostura profesional flaqueando por un instante. $2,8 millones, en efectivo, ¿hoy? Señor Hayes, eso es extraordinario. Permítame hacer unas llamadas inmediatamente. En pocas horas, el trato quedó cerrado. Arthur salió de la oficina de Brenda Shaw, orgulloso nuevo propietario de todo el edificio de apartamentos donde residía Víctor.
La rapidez y la facilidad de la transacción fueron embriagadoras. Su siguiente parada fue una tranquila calle residencial, donde aparcó frente a un encantador dúplex. Ya se había puesto en contacto con la señora Lee, la anciana propietaria a quien Scarlett le alquilaba. La señora Lee llevaba tiempo considerando la venta, pues buscaba una vivienda más pequeña. «Señora Lee», dijo Arthur cortésmente, «estoy dispuesto a ofrecerle $450,000 por su dúplex. En efectivo, podemos firmar los papeles esta tarde». La señora Lee, gratamente sorprendida por la oferta rápida y sin complicaciones, aceptó de inmediato. Al final de la tarde, Arthur tenía en sus manos la escritura del dúplex de Scarlett. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre su modesta sala de estar, Arthur sintió una profunda satisfacción. En menos de 24 horas, impulsado por el desdén de sus hijos y su exesposa, se había apoderado de ambas casas. La sensación de control absoluto era embriagadora, un suave zumbido bajo su piel. Esto era solo el comienzo. La siguiente fase de su plan meticulosamente orquestado ya comenzaba a tomar forma en su mente. El grueso pergamino de las escrituras de propiedad se sentía sólido y sustancial bajo los dedos de Arthur mientras las extendía sobre la mesa de la cocina. Las direcciones del edificio de apartamentos de Victor y del dúplex de Scarlett lo miraban fijamente, ahora legalmente suyas. «Primera fase completada», murmuró para sí mismo, con una sombría satisfacción que se instalaba en su pecho. La etapa inicial de la educación de sus hijos estaba ahora irrevocablemente en marcha. Abrió su portátil e inició sesión en una cuenta de correo electrónico anónima que había creado específicamente para este fin. Su mensaje a Brenda Shaw, su nueva administradora de la propiedad, fue conciso y carente de emoción. Le ordenó que notificara a los inquilinos sobre los aumentos de renta inmediatos, efectivos al mes siguiente. Para Víctor, quien ocupaba el apartamento 4, la renta se triplicaría, pasando de $1,500 a la exorbitante suma de $4,500 mensuales. Scarlett, en el apartamento B del dúplex, vería su renta aumentar de $1,200 a $3,600 mensuales, un incremento igualmente asombroso. Especificó que no había margen para la negociación. Mientras escribía las instrucciones, un recuerdo afloró. Víctor, hacía unos años, mencionando casualmente una deuda de tarjeta de crédito enorme. Arthur, siempre preocupado por la estabilidad de sus hijos, había saldado discretamente los $3,000, esperando tan solo un simple agradecimiento. La respuesta de Víctor se había limitado a un gesto mecánico, un «gracias, supongo», murmurado, antes de cambiar de tema, claramente más interesado en hablar del nuevo aparato que Sterling le había comprado. Aquel pensamiento reafirmó la determinación de Arthur. Apenas una hora después de enviar el correo, sonó su teléfono. Era Brenda Shaw, con la voz cargada de una mezcla de sorpresa y temor profesional. «Señor Hayes, he entregado las notificaciones a los inquilinos que usted indicó. El señor Victor Hayes perdió completamente los estribos». Brenda hizo una pausa, como si recordara la escena. Gritaba que lo estaban robando, que el aumento era desorbitado e ilegal. Amenazó con irse de inmediato, afirmando que jamás pagaría una cantidad tan ridícula. Arthur se limitó a tararear en respuesta, sin mostrar ninguna compasión. «Y la señora Scarlett Hayes», continuó Brenda, con un tono de genuina preocupación, se echó a llorar. Estaba angustiada, suplicándome que negociara, preguntándome si había algún error. Dijo que simplemente no podía permitírselo. Las lágrimas de Scarlett, pensó Arthur, contrastaban amargamente con otro recuerdo. Su intento de reconciliarse con ella el día de su boda, ofreciéndole una tarjeta sincera y un cheque de $5,000, una suma considerable dado su supuesto ingreso modesto. Ella tomó el sobre, lo metió en su bolso de marca sin siquiera abrirlo. Apenas reconoció su presencia antes de volver con su nuevo padrastro, Sterling, económicamente estable. El dinero, supo después, se había gastado en una luna de miel extravagante, sin pensar siquiera de dónde venía ni el esfuerzo que había supuesto. «Brenda», instruyó Arthur con voz monótona, «el aumento del alquiler se mantiene. No habrá negociaciones. Son adultos. Ya lo resolverán». Colgó con una leve sonrisa en los labios. Mientras esperaba las inevitables consecuencias,
Arthur investigó meticulosamente los derechos de los inquilinos en Montana. Comparó las leyes estatales, revisó los contratos de arrendamiento y confirmó que, como nuevo propietario, y dada la naturaleza de los contratos mensuales anteriores, sus aumentos de renta, por muy drásticos que fueran, eran completamente legales con el preaviso correspondiente. No actuaba por malicia, sino con fría y calculada precisión. Quería asegurarse de que, cuando sus hijos inevitablemente buscaran recursos legales, no encontraran ninguno. Empezó a anticipar sus próximos pasos. ¿Correrían a buscar a Eleanor y Sterling, esperando que resolvieran mágicamente su crisis de vivienda? ¿O la desesperación los llevaría finalmente de vuelta a él, el padre fracasado al que habían rechazado con tanta facilidad? La idea lo llenó de una satisfacción silenciosa, casi inquietante. Pasaron unos días y Brenda volvió a llamar. «Señor Hayes, necesito informarle. El señor Victor Hayes se presentó esta mañana con un amigo que dice ser abogado. Intentaron impugnar la subida del alquiler, alegando diversas protecciones para los inquilinos». «¿Y?», preguntó Arthur, conociendo ya el desenlace. «Y», confirmó Brenda con un dejo de exasperación, «como ya comentamos, es todo perfectamente legal. El aviso se dio correctamente y los contratos de alquiler anteriores eran mensuales. No hay fundamento legal para impugnarlo». Su amigo lo admitió. Tanto Víctor como Scarlett están convencidos de que alguien los está atacando personalmente. No entienden por qué alguien haría algo así. Arthur soltó una risita tras colgar. Bien, la confusión era un excelente preludio a la vulnerabilidad. Los prepararía para la siguiente etapa. Más tarde esa noche, mientras se preparaba una cena sencilla, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era de Scarlett. Su nombre apareció en la pantalla, seguido de una vista previa del mensaje. «Papá, por favor, necesitamos hablar. Es una emergencia». Arthur miró el mensaje durante un largo rato. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera. Tenía todo el tiempo del mundo. Ignoró el mensaje. La verdadera educación había comenzado. Una hora se convirtió en una eternidad para Scarlett y Víctor, mientras que para Arthur fue solo un momento de tranquila contemplación. Había recibido el mensaje desesperado de Scarlett, lo había visto permanecer sin leer y había dejado que la tensión creciera. Cuando finalmente se oyeron los golpes frenéticos en la puerta, se levantó de su sillón con deliberada lentitud, con una sonrisa fantasmal en los labios. Abrió la puerta a sus hijos. Sus rostros contrastaban fuertemente con el arrogante desdén de la semana anterior. Scarlett tenía los ojos enrojecidos e hinchados, con restos de lágrimas secas que le corrían por el maquillaje. Su cabello, siempre impecablemente peinado, estaba ligeramente despeinado. Víctor tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos, y una vena le palpitaba en la sien. Ambos parecían pálidos, presas del pánico y completamente desconcertados. «Papá», comenzó Scarlett con voz apenas audible, necesitamos tu ayuda. El alquiler se ha triplicado. No sé qué hacer». Víctor asintió, su habitual arrogancia reemplazada por una urgencia desesperada. «Sí, papá, es una locura. Este nuevo casero lo subió de la noche a la mañana. $4.500 para mí, 3.600 para Scarlett. No hay manera de que podamos pagarlo». Entraron arrastrando los pies en la sala y se acomodaron en el sofá desgastado con estampado floral del que se habían burlado abiertamente hacía apenas unos días. Arthur captó la ironía. Allí estaban, con un aspecto insignificante y vulnerable, en el mismo espacio que habían considerado indigno de ellos. «Así que has venido a mí por dinero», afirmó Arthur con voz serena, sin rastro de acusación ni compasión. Scarlett asintió, retorciéndose las manos. «Por favor, papá, solo hasta que encontremos una solución. Estamos desesperados». «Desesperado», reflexionó Arthur, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Qué curioso. La última vez que estuviste aquí, Víctor, me llamaste mendigo. Dijiste que mi estilo de vida era patético. Scarlett, menospreciaste mis esfuerzos por mantenerte, afirmando que Sterling era el verdadero proveedor, el único que de verdad entendía lo que significaba mantener a la gente que amas». Dejó que las palabras resonaran en el aire, permitiendo que hirieran. La fachada cuidadosamente construida de Víctor finalmente se resquebrajó. Su rostro se contrajo en un gesto de furia. «¡Tenía razón! Eres uno de ellos.
Estás aquí sentado, viéndonos luchar, disfrutando del espectáculo. ¡Víctor!, siseó Scarlett, intentando mantener la compostura. Papá, por favor, no es así. Sabemos que fuimos insensibles, pero Sterling y mamá nos ayudarán. Siempre lo hacen. Sterling entiende lo que significa apoyar a quienes amas, repitió, casi como si intentara convencerse a sí misma. Arthur arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Me alegra oír eso. Entonces, Scarlett, simplemente le pedirás a Sterling $30,600 para el alquiler. Y Víctor, necesitarás $4,500 al mes, ¿no? Es un aumento bastante considerable, incluso para la generosidad de Sterling. ¿No crees? Víctor estalló, incapaz de contener su frustración por más tiempo. Saltó del sofá. «Pero eres nuestro padre. Tú. Quieren ayudarnos. Es su responsabilidad». Arthur se apartó del marco de la puerta, dando un paso más cerca, con la mirada endurecida. ¿Mi responsabilidad? Mi responsabilidad era asegurarme de que ambos tuvieran un techo sobre sus cabezas, comida en su mesa, una educación. Mi responsabilidad era enseñarles a valerse por sí mismos, no financiar una vida de fantasía que no se pueden permitir. Ambos viven muy por encima de sus posibilidades. Víctor, ese restaurante del que tanto presumías, el de los filetes madurados en seco, ¿con qué frecuencia vas? Y Scarlett, ese bolso de marca que llevabas la semana pasada, en el que metiste mi regalo de bodas sin siquiera abrirlo, ¿sabes cuántos meses de alquiler asequible costó eso? Ambas bajaron la mirada, incapaces de sostenerle la suya. Tras un instante, Scarlett habló con voz tenue. Nosotras solo queríamos seguirles el ritmo. Todos nuestros conocidos, los amigos de Sterling, nuestros amigos, todos viven así. Así que viviste una fantasía, concluyó Arthur, financiada por la generosidad ocasional de Sterling y tu propia negación. ¿Alguna vez te paraste a pensar cómo mantendrías ese estilo de vida sin el dinero de otra persona? Arthur se acercó a una pequeña estantería polvorienta y cogió una cajita de madera tallada a mano. Estaba algo descolorida, pero aún se podía leer la inscripción infantil: «El mejor papá del mundo». Scarlett se la había hecho en el jardín de infancia. La levantó, no para avergonzarla, sino para recordarles una época en la que su amor por él había sido incondicional. Los ojos de Scarlett se volvieron a llenar de lágrimas. «Papá, yo lo siento, por lo que dijimos, por herir tus sentimientos. No se trata de mis sentimientos, Scarlett», corrigió Arthur, con voz más suave pero no menos firme. «Se trata de respeto. Respeto hacia ti misma, hacia tu familia, hacia el esfuerzo que supone conseguir lo que tienes». Víctor, aún furioso, se levantó de repente, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y orgullo herido. «Bien, si no van a ayudarnos, no lo hagan. Nos las arreglaremos solos. No volveremos a rogaros». Él agarró a Scarlett del brazo y la jaló hacia la puerta. Scarlett le dirigió a Arthur una última mirada suplicante, pero él permaneció impasible. Los vio alejarse, observó la rigidez de los hombros de Víctor y la desesperada caída de Scarlett. Sabía a dónde se dirigían después, con Eleanor y Sterling, su red de seguridad habitual. Pero incluso la fortuna de Sterling, pensó Arthur, tenía sus límites ante un gasto mensual exorbitante y continuo que no le reportaba ningún beneficio personal. La educación, lo sabía, estaba lejos de haber terminado. Si esta historia te está enganchando tanto como espero, no olvides darle a «me gusta», compartirla y suscribirte para estar al tanto de lo que sucede a continuación. La trama se complica y la verdad está a punto de salir a la luz. El pequeño pueblo, como muchos otros, se alimentaba de chismes. A los pocos días de la visita de Scarlett y Víctor, presa del pánico, los rumores sobre los problemas familiares de Arthur comenzaron a extenderse como la pólvora. Los oía en voz baja en el supermercado, los veía en las miradas esquivas de viejos conocidos. Sus hijos, al parecer, eran expertos en inventar historias. Una tarde, Arthur tomaba café en su sitio habitual cuando oyó a Scarlett en una mesa cercana, hablando animadamente con un grupo de amigos. Su voz denotaba una tristeza fingida, pero lo suficientemente alta como para oírla. «Pobre padre», se lamentaba. «Está pasando por una mala racha. Víctor y yo intentamos ayudarle económicamente, ya sabes, porque lo está pasando muy mal, pero nos ha dejado de lado por completo».
Es desolador. Arthur simplemente bebió un sorbo de café, con una sonrisa sombría en los labios. La audacia de su farsa era casi admirable. La respuesta de Víctor fue menos teatral y más insidiosa. Notas anónimas y amenazantes comenzaron a aparecer en el buzón de Arthur, vagas advertencias sobre las consecuencias de sus actos. Luego llegaron las llamadas telefónicas disfrazadas, silenciosas al principio, luego con respiraciones agitadas o voces entrecortadas y disfrazadas que murmuraban insultos. Arthur reconoció los infantiles intentos de intimidación por lo que eran, confirmando su apreciación sobre su inmadurez. No se molestó en denunciarlos. Estaba jugando a un juego mucho más largo. Entonces, llegó un sobre grueso. La dirección del remitente era Patterson & Associates. Dentro, Arthur encontró una carta legal oficial, fría y formal, que le informaba de que Scarlett y Victor Hayes le habían demandado. Los cargos eran por angustia emocional y abandono de las obligaciones parentales. Casi se echó a reír. La desfachatez era asombrosa. Recordaba los amargos años de su divorcio de Eleanor. Scarlett, entonces adolescente, había expresado su deseo de cambiarse el apellido a Richards, el de Sterling, distanciándose abiertamente de Arthur. Victor, aún más joven, se había negado a visitar el modesto apartamento de Arthur, declarándolo demasiado deprimente. Estas eran las obligaciones parentales, que ahora afirmaban que él había abandonado, la angustia emocional que sufrían a causa de un padre al que habían rechazado activamente. Su sentimiento de tener derecho a todo era inagotable. Arthur no se alarmó. Inmediatamente llamó a George Shaw, el hermano mayor de Brenda y su abogado de confianza durante décadas. George, un hombre pragmático con una mente jurídica aguda, escuchó con paciencia mientras Arthur le relataba la demanda. «Angustia emocional y abandono de las obligaciones parentales, ¿eh?», gruñó George al teléfono. «Puro acoso, Arthur. No tienen ningún fundamento. Es una maniobra para tantear el terreno, esperando que te rindas o te asustes. Presentaremos una moción para desestimar el caso. No te preocupes». Aliviado pero no sorprendido, Arthur le dio las gracias. Sabía que George tenía razón. Aquello no era más que otra rabieta, exacerbada por amenazas legales. Unos días después, mientras hacía la compra, Arthur se topó con David Jenkins, un viejo vecino conocido por su afición al chisme. David se le acercó con aire conspirador y bajó la voz. «Arthur, me enteré de lo de tus hijos, amigo. Dicen que eres un poco vengativo y que eres un fracaso, ya sabes, que no te ocupas bien de los tuyos. Qué pena». La expresión de David era una mezcla de falsa compasión y genuina curiosidad. Arthur asintió. Respondió con un lacónico «Gracias por tu preocupación, David», y se marchó con el carrito. Sabía que por ahora la opinión pública estaba totalmente en su contra. Pero ya no importaba. Más tarde ese mismo día, George Shaw devolvió la llamada, con un tono más serio. «Arthur, he estado investigando un poco sobre esta demanda. Si bien carece en gran medida de fundamento, descubrí algo interesante, una posible vulnerabilidad, por así decirlo, en el historial laboral de Víctor». Arthur sintió un destello de interés. «Continúa». «Víctor trabaja para Mountain Estates Insurance, ¿verdad?», preguntó George. «Bueno, ha habido algunas irregularidades en sus registros internos con respecto a su antigüedad, específicamente en un período de hace unos años. No hay nada concreto que pueda señalar todavía, pero es suficiente para levantar sospechas. Si encontramos algo sustancial, podría hacer desaparecer por completo esta demanda infundada, y mucho más». «¿Irregularidades?», repitió Arthur, mientras un nuevo pensamiento se formaba en su mente. «¿Qué clase de irregularidades?». «Es difícil saberlo con certeza basándonos en los registros públicos», respondió George. «Pero huele mal. Arthur, conozco a un hombre, Miles Corbin, detective de policía jubilado, excelente para investigar asuntos con discreción. Muy discreto. Es justo lo que necesitas si quieres llegar al fondo del asunto sin armar revuelo». Una fría y calculada determinación se apoderó de Arthur. «Contrátalo, George. Dile que investigue a fondo. Quiero saber la verdad sobre el trabajo de Víctor en Mountain States Insurance, hasta el último detalle». Colgó el teléfono,
y una nueva fase de su plan comenzó a desarrollarse. La lección estaba a punto de volverse mucho más personal y, potencialmente, mucho más dolorosa para Víctor. El informe de Miles Corbin sobre Víctor llegó puntualmente. Un extenso expediente repleto de pruebas meticulosamente recopiladas. Arthur se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de café bien cargado a su lado, y comenzó a leer. El detective jubilado, en efecto, había investigado a fondo. El informe detallaba la creciente deshonestidad de Víctor en Mountain States Insurance. No se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón. Informes de kilometraje falsificados por visitas fantasma a clientes, recibos inflados de cenas con clientes por comidas suntuosas que nunca se celebraron o que fueron para su propio disfrute, y reclamaciones falsas de horas extras no trabajadas. Las pruebas eran irrefutables, con fechas, cifras y documentos internos de la empresa. Arthur sintió una punzada familiar, no de compasión, sino de reconocimiento. Aquello no era una caída en desgracia repentina para Víctor. Era la culminación de un patrón que lo había acompañado toda la vida. De niño, Víctor siempre había buscado atajos. Fingía hacer las tareas, copiaba en los deberes, culpaba a los demás de sus errores. Arthur había intentado inculcarle integridad, pero la permisividad de Eleanor y la adoración acrítica de Sterling habían permitido que la brújula moral de Víctor se desviara. Ahora, aquellos engaños infantiles se habían convertido en un fraude profesional. Sin dudarlo, Arthur recopiló las pruebas incriminatorias. Envió un correo electrónico anónimo, adjuntando el informe completo, a la sede central de Mountain States Insurance, dirigiéndolo específicamente a Recursos Humanos y al Departamento Legal. Además, para mayor seguridad, envió por correo una carta de presentación detallada y una copia impresa del informe, asegurándose de que no pudiera ser descartado como una simple anomalía digital. Las consecuencias fueron rápidas y previsibles. En una semana, la noticia corrió como la pólvora. Victor Hayes había sido despedido de Mountain States Insurance por incumplimiento de las normas de la empresa. Los rumores que circulaban por el barrio eran más directos. Pillaron a Víctor robando a su empresa. Cuando David Jenkins, el vecino chismoso, se acercó a Arthur en el supermercado con el ceño fruncido, Arthur se limitó a responder: «Todo tiene consecuencias, David». La contundencia de su respuesta truncó cualquier indagación adicional. A continuación, Arthur centró su atención en Scarlett. Sus redes sociales, normalmente un flujo cuidadosamente seleccionado de almuerzos glamurosos y atuendos de diseñador, se habían convertido en una súplica desesperada de comprensión, intercalada con publicaciones vagas y entre lágrimas sobre ataques injustos y traición. Su vulnerabilidad emocional bajo presión era totalmente evidente. Era precisamente lo que Arthur había previsto. Inmediatamente encargó a Miles Corbin un segundo informe, esta vez centrado en las prácticas inmobiliarias de Scarlett. Arthur sabía que Scarlett cultivaba una imagen de éxito, pero sospechaba que, tras esa fachada impecable, se escatimaban recursos. Y no se equivocaba. Llegó el segundo informe de Miles, igualmente exhaustivo y devastador. Expuso los engaños sistemáticos de Scarlett a sus clientes, tasaciones infladas de propiedades para obtener comisiones más altas, ocultamiento deliberado de problemas estructurales importantes, como grietas en los cimientos, y daños por agua hábilmente disimulados que solo salían a la luz meses después de la venta. El informe incluía pruebas fotográficas, intercambios de correos electrónicos con contratistas que insinuaban encubrimientos y testimonios de antiguos clientes descontentos que habían sido ignorados. Arthur recabó las pruebas y, una vez más, actuó con decisión. Subió los detalles más incriminatorios, con fotos incluidas, a varias páginas web anónimas de reseñas inmobiliarias. Después, utilizó un servicio de correo masivo para enviar el informe completo directamente a decenas de clientes, tanto antiguos como actuales, de Scarlett, asegurándose de que llegara a sus bandejas de entrada con pruebas irrefutables. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. La noticia corrió como la pólvora en el reducido círculo del sector inmobiliario. Unos días después, Arthur pasó en coche por la oficina de Scarlett y observó el caos. Los clientes, con el rostro desencajado por la ira, la increpaban,
blandiendo copias impresas de las reseñas y correos electrónicos anónimos. Su oficina, normalmente un lugar animado, era ahora un hervidero de gritos y acusaciones. Las frenéticas negaciones de Scarlett en redes sociales fueron rápidamente contrarrestadas por una avalancha de réplicas de clientes verificados, quienes compartieron públicamente sus terribles experiencias y pruebas. La fachada cuidadosamente construida de su carrera se derrumbó bajo el peso de la verdad innegable. Su oficina, otrora un símbolo de éxito, pronto quedó vacía, con un letrero de «Se alquila» clavado en el césped. Su licencia de bienes raíces fue suspendida, seguida rápidamente por la primera de lo que prometían ser muchas demandas por fraude. Arthur no sintió euforia, solo una satisfacción tranquila y resuelta. La educación estaba progresando. Una semana después, llegó otro sobre de aspecto oficial. Este era del juzgado de quiebras. Decía que Victor Hayes se había acogido al capítulo 7 de la ley de quiebras. La audiencia estaba programada para el próximo viernes. Arthur sonrió levemente. Se dio cuenta de que este sería el escenario perfecto para su acto final. Todo estaba listo, y por una vez, el público estaría cautivo. El juzgado del condado de Butte era un antiguo edificio señorial, cuyos pasillos resonaban con el murmullo de los procedimientos legales y los dramas humanos. Arthur llegó temprano, una figura discreta con una chaqueta sencilla, mimetizándose con los pocos espectadores. Eligió un asiento al fondo de la sala, sin que su presencia llamara la atención del pequeño grupo que ocupaba la mesa del demandante. Allí estaba Víctor, con su habitual arrogancia reemplazada por un nerviosismo evidente. Su abogado, un joven que parecía algo perdido, le daba de vez en cuando unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro. Scarlett también estaba allí, una pálida sombra de lo que había sido, sentada protectoramente junto a su hermano, con la mirada fija y ansiosa en el juez. Eleanor y Sterling brillaban por su ausencia. Su generosidad, al parecer, tenía un límite tras el despido de Víctor y el derrumbe de la carrera de Scarlett. La jueza, una mujer de semblante severo y con un aire de autoridad cansada, se aclaró la garganta y comenzó a revisar la solicitud de bancarrota de Víctor. Repasó las cifras con monotonía, señalando que las deudas declaradas de Víctor superaban los $150.000, una combinación de facturas de tarjetas de crédito, servicios impagos y préstamos pendientes, frente a un patrimonio declarado de menos de $30.000. Era un claro retrato de la ruina financiera. Y, dijo la jueza, rompiendo el silencio con su voz, el principal acreedor que figura aquí, por una importante deuda de alquileres atrasados, es un propietario desconocido del edificio situado en el número 1350 de la calle Elm. Señor Hayes, ¿podría usted o su abogado explicar esto con más detalle? Víctor tragó saliva con dificultad, mirando a su abogado, quien murmuró algo sobre que el nuevo propietario era poco comunicativo. En ese instante, Arthur se levantó de su asiento en la última fila. Se movió con una gracia silenciosa y deliberada, sujetando en la mano un grueso sobre con documentos. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. «Señoría», anunció Arthur con voz firme y clara, que resonó en la sala en silencio, «creo poder aclarar este asunto». Se acercó a la barandilla que precedía a la mesa del peticionario y su mirada se cruzó brevemente con los ojos sorprendidos de Víctor. «Soy el propietario desconocido. Soy el casero al que usted ha maldecido, Víctor. Y en cuanto a mi situación financiera, mis cuentas actualmente suman algo más de $40 millones. La sala del tribunal estalló en un murmullo. Un grito ahogado, como una repentina inspiración, recorrió la pequeña habitación. A Víctor se le desencajó la mandíbula, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de incredulidad, conmoción y un horror creciente. Scarlett levantó la cabeza de golpe, con la boca abierta de par en par. Arthur se dirigió tranquilamente al secretario judicial y le entregó el sobre. «Aquí están las escrituras de propiedad de la vivienda ubicada en el 1350 de la calle Elm, donde reside Víctor, y del dúplex en el 712 de Pine Lane, donde vive Scarlett. También adjunto mis extractos bancarios más recientes, que confirman mi patrimonio neto. Y por último, las notificaciones de desahucio, debidamente entregadas para ambas propiedades, por falta de pago del alquiler». La secretaria, nerviosa,
Revisó rápidamente los documentos, abriendo mucho los ojos con cada página. Luego se los entregó al juez, quien los examinó meticulosamente. El silencio en la sala era palpable, solo interrumpido por el crujido de los papeles. Tras un largo silencio, la jueza alzó la vista con expresión indescifrable. Señor Hayes, la documentación parece estar en regla. Usted es, en efecto, el único propietario de estos inmuebles, y su situación financiera es sólida. Volvió la mirada hacia Víctor y su abogado. Dado que la deuda principal del solicitante es con el propietario registrado, quien se ha identificado públicamente y ha demostrado tener un patrimonio considerable, esta solicitud de quiebra por tan solo $150.000 resulta prácticamente irrelevante. Además, las notificaciones de desahucio por falta de pago son totalmente válidas. La voz de Scarlett, ronca y ahogada por las lágrimas, rompió el silencio. «Papá, tú no puedes hacernos esto. Somos tus hijos». El juez golpeó con un mazo seco y contundente que hizo que todos dieran un respingo. «Orden. Se deniega la presente petición. Se ordena el desalojo inmediato por falta de pago del alquiler de ambas propiedades. Los residentes deberán desalojarlas en un plazo de 72 horas. Se levanta la sesión». Se desató el caos cuando el juez se levantó y abandonó el estrado. Víctor, pálido y tembloroso, susurró. ¿40 millones? Tenías $40 millones y permitiste que nos burláramos de ti, te humilláramos, me llamáramos un fracaso. Su voz se apagó, perdida en la magnitud de la revelación. Arthur se acercó, bajando la voz para que solo sus hijos lo oyeran. Sí, lo hice, Víctor. Quería ver quién eras realmente, sin la red de seguridad de mi supuesta pobreza ni la constante sobreprotección de tu madre. Quería ver si quedaba algo de integridad, gratitud, amor genuino. Scarlett, sollozando abiertamente, alcanzó a decir entre sollozos: «¿Cómo pudiste hacerles esto a tus propios hijos? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» La mirada de Arthur era impasible, desprovista de compasión. «¿Crueldad? Te di todas las oportunidades para ser decente, respetuosa, para valorar lo que tenías y a quienes te ayudaron a conseguirlo. En cambio, elegiste la arrogancia, la prepotencia y la crueldad. Esto no es crueldad, Scarlett. Es una lección muy dura». Como si estuviera previsto, un alguacil se acercó a Víctor y Scarlett, con una carpeta en la mano. «Señor y señora Hayes, tengo la obligación de entregarles estas notificaciones oficiales de desalojo con un plazo de 72 horas. Deben abandonar sus respectivas residencias para entonces». Los papeles cayeron revoloteando en sus manos entumecidas. Sus rostros eran un lienzo de devastación. Su mundo se había derrumbado a su alrededor, con una sola y devastadora revelación en la sala del tribunal. Arthur observó, impasible, cómo se los llevaban, con un futuro incierto y completamente desprovistos de su apoyo. Tras la revelación en la sala del tribunal, se desató un torrente de emociones intensas. Al salir Arthur del juzgado, Scarlett y Víctor salieron tras él, tambaleándose, con los rostros bañados en lágrimas y la compostura completamente destrozada. «¡Papá! ¡Por favor! ¡Espera!», gritó Scarlett con voz ronca, haciendo eco en el silencioso patio. Víctor, con los ojos muy abiertos y presa del pánico, agarró a Arthur del brazo. «Por favor, papá, solo escúchanos». Cayeron de rodillas sobre los fríos escalones de piedra del juzgado, un espectáculo para cualquier curioso. «Lo sentimos mucho», sollozó Scarlett, sacando de su bolso un pequeño corazón de madera descolorido. Era una talla tosca, algo que Arthur le había hecho de niña, adornado con brillantina y una inscripción diminuta, casi ilegible. «Papá, Plale Scarlett». «Por favor, papá, acuérdate de esto. Acuérdate de nosotros. Cambiaremos, lo prometemos. Haremos lo que sea». Arthur los miró con expresión impasible. El corazón de madera, antaño símbolo de su vínculo, ahora parecía una reliquia de un pasado lejano y olvidado. «Ya es demasiado tarde», afirmó con voz fría. «Habéis mostrado vuestra verdadera cara. Esto no se trata de un simple error. Se trata de un patrón de falta de respeto, prepotencia e ingratitud que ha marcado vuestra relación conmigo durante décadas». Víctor, aún de rodillas, alzó la vista con desesperación en los ojos. «Pagaremos el alquiler, papá. Conseguiremos trabajos de verdad. Lo arreglaremos».
Arthur simplemente negó con la cabeza. Eso ya pasó. Mi ofrecimiento de ayuda fue recibido con desdén. Mis intentos de acercarme fueron tachados de vergonzosos. Tomaste tus decisiones. Ahora, vives con las consecuencias. Soltó con suavidad la mano de Víctor de su brazo y se alejó, dejándolos arrodillados en los escalones, sus súplicas desvaneciéndose en el aire fresco de otoño. El proceso de desalojo, rápido e implacable, comenzó de inmediato. Arthur recibió actualizaciones de Brenda Shaw, quien le confirmó que sus propiedades estaban siendo aseguradas y sus antiguos inquilinos desalojados. No necesitaba los detalles. Sabía lo que estaba sucediendo. Durante los 3 días siguientes, Arthur observó desde la distancia cómo las vidas cuidadosamente construidas de sus hijos se desmoronaban. Sus coches de lujo, que antaño habían sido símbolos de su supuesta superioridad, fueron embargados. Su ropa de marca y sus costosos aparatos electrónicos fueron vendidos a toda prisa, en un intento desesperado por conseguir dinero. Víctor, con el orgullo completamente destrozado, acabó en un motelucho de mala muerte a las afueras de la ciudad. Scarlett, incapaz de encontrar una solución estable, comenzó un humillante ciclo de alojamiento temporal en casas de amigos y conocidos, cada vez menos numerosos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a hacerse cargo de ella a largo plazo. Una noche sonó el teléfono. Era Eleanor, con una voz que desbordaba furia. «Arthur, ¿cómo has podido destruir a nuestros hijos? ¡Los has arruinado! ¡No tienen nada!». Arthur apartó el teléfono de su oreja un instante, dejando que su furia se apaciguara. Cuando por fin hizo una pausa, sin aliento, habló con voz tranquila y firme. «Eleanor, yo no los destruí. Simplemente dejé de propiciar su autodestrucción. Dejé de proporcionarles la red de seguridad que les permitía vivir sin rendir cuentas, sin consecuencias. Ellos eligieron su camino. Yo simplemente me aparté». Colgó antes de que ella pudiera desatar otra diatriba. No había nada más que decirle. Era hora de que Arthur comenzara una nueva vida. Inició la liquidación del 30% de su cartera de inversiones, una suma considerable, para financiar esta nueva etapa. Puso a la venta tanto el edificio de apartamentos como el dúplex, junto con su modesta casa en Butte. Ya no necesitaba el apego a esos lugares. Su mirada estaba puesta en otro horizonte. Compró una hermosa casa encaramada en un acantilado con vistas al majestuoso Océano Pacífico en Carmel, California. El aire salado, el romper de las olas, la inmensidad azul, era un mundo aparte de la vida polvorienta y sin salida al mar que había conocido. Una tarde soleada, en un centro comunitario local, Arthur conoció a Evelyn. Era una viuda amable y elegante, de ojos brillantes y sonrisa dulce, y enseguida congeniaron gracias a sus intereses comunes por la literatura, la jardinería y los tranquilos paseos por la playa. Evelyn, que había vivido sus propias dificultades familiares, poseía una profunda comprensión de las relaciones humanas. «La familia no siempre se trata de lazos de sangre, Arthur», reflexionó una tarde mientras contemplaban la puesta de sol pintando el cielo de tonos ardientes. «A veces se trata de respeto, bondad, la decisión de valorar a los demás y la voluntad de dar sin esperar nada a cambio. Los verdaderos lazos se construyen sobre algo más profundo que la obligación». Arthur sonrió, una sonrisa sincera y serena que había estado ausente demasiado tiempo. Sus palabras resonaron profundamente en él, haciéndose eco de las mismas lecciones que había intentado, sin éxito, enseñar a sus propios hijos. Esa noche, mientras se instalaba en su nuevo hogar, su teléfono vibró. Un número desconocido. Echó un vistazo a la vista previa. Sin duda, era otra súplica desesperada de Scarlett o Víctor. Sin dudarlo un instante, Arthur borró el mensaje sin leerlo. Había encontrado la paz, la libertad y un nuevo sentido a su vida. El pasado era, simplemente, eso, pasado. La vida en Carmel comenzó a desplegarse para Arthur como un sueño sereno y soleado. El ritmo de las olas del Pacífico rompiendo contra los acantilados se convirtió en su nuevo latido, un contrapunto calmante a los años de tormento interior. Con Evelyn a su lado, la casa en el acantilado se convirtió en algo más que una simple vivienda. Se convirtió en un hogar, lleno de risas, una tranquila compañía y un profundo sentimiento de pertenencia.
Aprendió a hornear pan de masa madre con Evelyn, la acompañó en excursiones por pintorescos senderos costeros y descubrieron una pasión compartida por el cine clásico. Cada día, el vibrante tapiz de su nueva vida se tejía con mayor densidad, relegando los hilos deshilachados de su pasado a un segundo plano. A menudo se encontraba reflexionando sobre su decisión de cortar lazos con Scarlett y Victor, no con arrepentimiento, sino con la clara comprensión de su necesidad. No fue un acto de crueldad, se dio cuenta, sino de autopreservación. Les había ofrecido amor, apoyo y guía, solo para que se lo rechazaran una y otra vez. Seguir fomentando su comportamiento arrogante habría sido una falta de respeto hacia sí mismo y hacia los principios que tanto apreciaba. Evelyn, con su dulce sabiduría, reforzó aún más su perspectiva. A veces, decía, posando su mano cálidamente sobre la de él, dejar ir es lo más bondadoso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por aquellos que se niegan a aprender. Las noticias de Booth llegaban a cuentagotas, aunque Arthur las desalentaba activamente. Brenda Shaw, que aún gestionaba la venta de sus antiguas propiedades, enviaba actualizaciones de vez en cuando. El edificio de apartamentos se vendió rápidamente. Era una propiedad privilegiada en una zona en auge. El dúplex no tardó en venderse. Su modesta casa también encontró un nuevo dueño. Cada transacción le parecía como cortar otro lazo, liberándolo de las ataduras de su antigua vida. Los vínculos financieros habían desaparecido, reemplazados por la libertad ilimitada de su nueva riqueza y propósito. No podía escapar del todo a los informes ocasionales sobre las crecientes dificultades de sus hijos. Un comentario pasajero de George Shaw sobre la dificultad de Victor para encontrar un trabajo estable, o un vago rumor sobre la incapacidad de Scarlett para recuperarse en el sector inmobiliario. Arthur escuchaba estos fragmentos con una silenciosa aceptación. Sentía una fugaz tristeza por el camino que habían elegido, pero ningún deseo de intervenir. Sabía que su educación aún continuaba, y era un camino que debían recorrer solos. Una profunda sensación de paz inundó a Arthur. Se sentía más ligero, liberado de la constante necesidad de demostrar su valía, de justificar su existencia ante quienes se negaban a verla. La libertad que le produjo liberarse de las dinámicas familiares tóxicas fue estimulante. Por fin podía ser él mismo, sin el juicio ni el constante desgaste emocional. Ya no era el fracasado ni el mendigo. Era simplemente Arthur, un hombre que había amasado una fortuna de la nada y que ahora elegía vivir su vida a su manera. Una tarde, mientras miraba una galería de arte local con Evelyn, una mujer se le acercó con cautela. «¿Arthur? ¿Arthur Hayes?», preguntó, con los ojos muy abiertos al reconocerlo. «Soy Martha de Booth. Te recuerdo de las noticias, por tus hijos y el juicio. Solo quería decirte, siempre pensé que eras un buen hombre, Arthur. Lo que te hicieron... Bueno, espero que hayas encontrado la paz». Arthur se quedó momentáneamente desconcertado. La fama, aunque fugaz, de su revelación en el juzgado había llegado mucho más lejos de lo que había imaginado. Le ofreció a Martha una sonrisa amable y sincera. «Gracias, Martha. De verdad que sí». El breve encuentro, en lugar de perturbar su paz, reafirmó sus decisiones. La verdad, al final, lo había liberado. Su teléfono aún vibraba ocasionalmente con números desconocidos. Rara vez, con algún mensaje que se colaba, de Scarlett o Victor, generalmente una variación de «te echamos de menos» o «tenemos que hablar». Arthur seguía borrándolos sin abrirlos. Los límites que había establecido eran firmes y no tenía intención de permitir que los traspasaran. Su silencio no nacía de la malicia, sino de la profunda convicción de que había dado todo lo que podía y que ahora era el momento de que se valieran por sí mismos. Junto a Evelyn, Arthur comenzó a explorar vías filantrópicas. Hablaron de crear una fundación, tal vez para apoyar a estudiantes desfavorecidos o para invertir en proyectos comunitarios sostenibles. Quería construir un legado que reflejara sus verdaderos valores: trabajo duro, resiliencia y una genuina compasión por quienes realmente necesitaban y apreciaban la ayuda. Comprendió que este nuevo capítulo no se trataba solo de su felicidad personal, sino de generar un impacto positivo, de dejar algo significativo, algo mucho más grande que el dinero. Representaba un marcado contraste con el legado de arrogancia y codicia que, sin querer, había fomentado en sus hijos
y encontró una inmensa satisfacción en este cambio de rumbo. Arthur y Evelyn, unidos, volcaron su energía y considerables recursos en una nueva empresa, la filantropía. Su visión compartida se centraba en retribuir, en crear oportunidades para quienes realmente las merecían. Tras mucho debate, decidieron fundar el Fondo de Becas Booth, dirigido específicamente a estudiantes aplicados de entornos desfavorecidos de la ciudad natal de Arthur. Esta era la forma en que Arthur reconocía a la comunidad que, a su manera, lo había moldeado, incluso mientras lo veía luchar. Y, más importante aún, era una forma de apoyar el mérito genuino, la diligencia y la aspiración, cualidades de las que sus propios hijos habían carecido notablemente. La decisión fue, en parte, una respuesta directa al pasado de sus hijos. Recordaba la actitud desdeñosa de Víctor hacia su educación universitaria, apenas logrando aprobarla, viéndola como un mero paso previo a una vida cómoda proporcionada por otros. Recordaba la indiferencia de Scarlett hacia los sacrificios que él hizo para financiar su viaje a Europa, considerándolo un derecho adquirido en lugar de un regalo. Arthur decidió que este fondo garantizaría que su fortuna apoyara a personas que realmente valoraran y apreciaran la oportunidad de superarse. Con la colaboración de Evelyn, elaboró meticulosamente los criterios del fondo. No se trataba solo de calificaciones académicas. Se hacía hincapié en cualidades como la perseverancia, la participación comunitaria, una ética de trabajo demostrada y, fundamentalmente, el respeto por los mayores y los mentores. Querían fomentar no solo el crecimiento intelectual, sino también el desarrollo del carácter, algo que Arthur consideraba que faltaba mucho en la actual generación de jóvenes privilegiados. Arthur encontraba una profunda alegría en este trabajo. Las incontables horas dedicadas a revisar solicitudes, entrevistar a candidatos prometedores y planificar la difusión del fondo eran infinitamente más gratificantes que cualquier capricho personal. Comprendió el inmenso impacto positivo que podía tener en vidas merecedoras, transformando futuros con la misma fortuna que sus hijos habían considerado su fracaso. Para la inauguración oficial del fondo de becas, Arthur y Evelyn regresaron discretamente a Booth. Esto contrastaba enormemente con su dramática partida. Ya no era el mendigo ni el padre vengativo. Era el benefactor, el generoso donante anónimo que había invertido millones en silencio para el futuro del pueblo. El periódico local, que antes publicaba con avidez chismes sobre sus problemas familiares, ahora presentaba un artículo elogioso en primera plana. Una leyenda local de la minería crea un fondo de becas multimillonario para la juventud de Booth. El artículo detallaba sus humildes orígenes, sus décadas de trabajo arduo y silencioso, y su renovado compromiso con el empoderamiento de la próxima generación. Era una historia de triunfo silencioso, un testimonio de verdadera tenacidad y generosidad. Arthur no pudo evitar reflexionar sobre la ironía. La comunidad que antes murmuraba sobre sus supuestos fracasos y defectos morales, ahora lo veneraba como a un héroe local. No buscaba su adulación, pero ese cambio de percepción era una poderosa reivindicación tácita. Se aseguró de que una copia del periódico, abierta por la noticia de primera plana, se enviara discretamente por correo a la última dirección conocida de Scarlett y al motel donde Víctor se hospedaba semanalmente. No había ninguna nota adjunta, ninguna explicación, solo la cruda e innegable prueba de en qué se había convertido y de lo que habían perdido. Sabía que el silencio lo diría todo. Un profundo sentido de propósito inundó a Arthur. Su riqueza, otrora un arma oculta para una dura lección, era ahora una herramienta para el bien genuino. Era empoderadora, liberadora. Estaba construyendo un legado, no de derechos heredados, sino de oportunidades ganadas. Evelyn, siempre apoyándolo, reforzó su convicción. El verdadero legado no se mide por lo que dejas a tu familia, Arthur, le decía, sino por lo que aportas al mundo y la huella positiva que dejas en la humanidad. Una fría mañana en Carmel, llegó un último sobre de aspecto familiar. Era de Scarlett. Arthur lo abrió, preparándose para lo peor. La carta era más larga que los mensajes anteriores, una súplica cuidadosamente redactada. Expresaba arrepentimiento por su comportamiento pasado, reconocía sus errores e incluso ofrecía una vaga disculpa por el dolor causado. Pero, bajo la superficie, subyacía el tono familiar.
una sutil petición de ayuda económica, una esperanza apenas disimulada de que este nuevo Arthur filántropo por fin abriera su cartera a sus propios hijos. Arthur leyó la carta despacio, absorbiendo cada palabra. Reconoció el cambio superficial, el remordimiento fugaz nacido de la desesperación, no de una introspección genuina. Meditó su respuesta durante un largo rato, luego dobló la carta con calma y la tiró a la basura. Había dado su lección. El resto dependía de ellos. Su nueva vida, con Evelyn y el fondo de becas Butte, era demasiado valiosa como para que el pasado la manchara. El fondo de becas Butte no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces. Arthur y Evelyn se volcaron en su primer año, supervisando el proceso de solicitud, entrevistando a los candidatos y, finalmente, anunciando a la primera promoción de becarios. La ceremonia tuvo lugar en el antiguo salón comunitario de Butte, un lugar que Arthur había frecuentado en su juventud. Presenciar la gratitud, entre lágrimas, de los estudiantes y sus familias, jóvenes cuyos rostros reflejaban una genuina esperanza y determinación, llenó a Arthur de una profunda, casi espiritual, sensación de satisfacción. Para esto servían sus décadas de trabajo silencioso, su fortuna oculta, para transformar vidas, para impulsar futuros. Este nuevo propósito consolidó su distanciamiento de los problemas de sus hijos. Sus caminos, antaño entrelazados por lazos de sangre e historia, ahora divergían por completo. Él construía, creaba, daba. Ellos, por lo que oía ocasionalmente, seguían luchando, atrapados en un ciclo de reproches y desesperación. El contraste era marcado y reforzó su convicción de haber tomado la decisión correcta. Descubrió que entablaba vínculos genuinos con los becarios, sus familias y los líderes comunitarios de Butte. Relaciones basadas en el respeto mutuo, el aprecio y las aspiraciones compartidas, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de las interacciones de sus hijos. Para reforzar aún más su determinación, Arthur se enteró de que incluso Eleanor y Sterling habían dejado de apoyar económicamente a Victor y Scarlett. George Shaw, en una conversación informal, mencionó que había oído que Sterling se había cansado de las interminables exigencias y el constante drama. A Arthur no le sorprendió. Sabía que su indulgencia tenía límites, sobre todo cuando dejaba de ser conveniente o perjudicaba la imagen que se habían esforzado tanto por proyectar. Esto confirmó su creencia de que su postura firme no era cruel, sino un catalizador necesario para que afrontaran las consecuencias de sus actos. Arthur sintió una verdadera libertad que no había experimentado en décadas. El pesado fardo de las expectativas pasadas, la constante presión de la actitud de superioridad de sus hijos, había desaparecido. Podía respirar, vivir de verdad, libre del peso emocional de sus vidas. Su futuro se extendía ante él, brillante y prometedor, lleno de la promesa de un propósito y una conexión genuina con Evelyn. Con esta nueva claridad, Arthur centró su atención en su patrimonio. Redactó meticulosamente su testamento, un documento que expresaba con firmeza sus deseos. Su vasta fortuna, con la excepción de una generosa provisión para Evelyn que garantizara su bienestar y seguridad, se distribuiría íntegramente al fondo de becas Butte y a un selecto grupo de organizaciones benéficas dedicadas a la conservación del medio ambiente y el bienestar animal. Los nombres de Scarlett y Victor Hayes estaban notablemente ausentes del documento, y de forma deliberada. Nombró a George Shaw como su albacea, un hombre en quien confiaba plenamente, asegurándose así de que sus deseos se cumplieran sin oposición, consciente de que sus hijos podrían intentar impugnarlos. Una profunda sensación de plenitud inundó a Arthur al firmar la última página. Su legado no sería el de una herencia, sino el de oportunidades ganadas y un impacto positivo. Comprendió que su vida había cerrado un ciclo, desde sus humildes comienzos como minero en Butte hasta convertirse en un filántropo discreto, dejando una huella imborrable en la comunidad que tanto amaba. Una tarde lluviosa en Carmel, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero Arthur sintió un escalofrío familiar. Contestó. Arthur, la voz de Eleanor, ronca y desgarradora por la desesperación, se escuchó al otro lado de la línea. Soy Eleanor. Víctor se ha quedado sin hogar, lo ha perdido todo. Duerme en su coche, en lo que queda de él. Scarlett apenas sobrevive. ¿Cómo puedes?
Abandonarlos así. Su voz estaba cargada de una nueva oleada de acusación y desesperación. Arthur escuchó, con el rostro inexpresivo. Sentía una profunda tristeza, no por el desenlace, sino por las decisiones que los habían llevado hasta allí. Eleanor, respondió con voz tranquila y firme. Les di todas las oportunidades. Les di un hogar, una educación y apoyo para toda la vida. Eligieron faltarme al respeto, abandonarme y vivir una vida basada en el engaño y la prepotencia. Eligieron su camino. Yo también. Colgó el teléfono. El tono demarcado fue una nota final y definitiva. La lluvia parecía borrar los últimos vestigios de su pasado, dejándolo en la tranquilidad de su hogar con Evelyn, listo para abrazar un futuro libre de la sombra de una familia que había olvidado el significado de la palabra. Con el fondo de Becas Butte firmemente establecido y funcionando a la perfección, Arthur y Evelyn comenzaron a planear su primera aventura internacional juntos. Italia siempre había sido un sueño para Evelyn, y Arthur, con su recién descubierta libertad y su deseo de compartir experiencias, ansiaba hacerlo realidad. Este viaje simbolizaba mucho más que unas simples vacaciones. Era la aceptación definitiva de Arthur de un futuro libre de las ataduras del pasado, una celebración de su nueva vida con Evelyn. Recorrieron ciudades antiguas, maravillándose ante el Coliseo de Roma, perdiéndose en los sinuosos y románticos canales de Venecia y deleitándose con el arte y la historia de Florencia. Disfrutaron de exquisitos y auténticos platos de pasta, saborearon vinos locales y compartieron innumerables momentos de risas y conversaciones tranquilas. Arthur encontraba una inmensa alegría en el entusiasmo de Evelyn, en su genuina apreciación por la belleza y la cultura. Cada comida compartida, cada atardecer sobre las colinas toscanas, grababa un nuevo y precioso recuerdo en su corazón. A menudo reflexionaba sobre el marcado contraste entre este gozoso viaje y el resentimiento, la naturaleza transaccional de su vida familiar pasada. Sus hijos siempre habían exigido, siempre habían tomado, siempre habían juzgado. Con Evelyn existía un dar y recibir natural, un respeto y una admiración mutuos. Aprendió a saborear cada momento, encontrando la felicidad no en grandes gestos ni posesiones materiales, sino en la sencillez de las experiencias compartidas y la conexión humana genuina. La calidez y el apoyo incondicional de Evelyn ayudaron a sanar profundas heridas emocionales que ni siquiera sabía que tenía, permitiéndole seguir adelante por completo, dejando atrás la amargura que una vez había definido una parte importante de su vida. Se encontraban a mitad de su viaje, disfrutando de una tranquila velada en un pequeño pueblo de Umbría, cuando Arthur recibió una llamada sorprendente de George Shaw. «Arthur, te pido disculpas por interrumpir tus vacaciones», comenzó George con voz vacilante, «pero ha surgido algo importante con respecto a Eleanor». Arthur apretó ligeramente el teléfono. Se preparó. «¿Qué pasa, George?» «Sterling la ha dejado», informó George con incredulidad, «por una mujer que le lleva la mitad de la edad, y se ha llevado casi todo lo que tenían en común. Eleanor está en una situación desesperada, Arthur. Ahora vive en un apartamento modesto, intentando averiguar cómo pagar las facturas. Incluso se plantea buscar trabajo, después de tantos años viviendo de la fortuna de Sterling». Arthur experimentó una compleja mezcla de emociones. Sentía una punzada de algo parecido a la lástima por Eleanor, una mujer que antaño había sido tan segura de sí misma y aparentemente exitosa. Pero, bajo esa sensación, bullía una satisfacción distante. Era otra ficha de dominó que caía, otra consecuencia de decisiones tomadas años atrás. Eleanor lo había dejado por la supuesta riqueza y estabilidad de Sterling, abrazando una vida de lujo y propiciando una vida de privilegios para sus hijos. Ahora, ese cimiento se había derrumbado. «Supongo que pronto se pondrá en contacto contigo, Arthur», continuó George, interpretando su silencio como una señal. «No tiene a quién más recurrir. Es obvio que Victor y Scarlett no están en condiciones de ayudarla». Arthur contempló las onduladas colinas, los antiguos olivares bañados por la luz del atardecer. Reflexionó sobre las palabras de George y la potencial tormenta emocional que sin duda se desataría si permitía que Eleanor volviera a su vida. Pensó en Evelyn, que dormía plácidamente en la habitación contigua, y en el sereno futuro que estaban construyendo juntos. «George», dijo Arthur con voz tranquila y firme, «el destino de Eleanor
al igual que el de Victor y Scarlett, es consecuencia de sus propias decisiones. Pasé décadas intentando mantener a una familia que, al final, optó por traicionarme y repudiarme. Mi obligación con ellos terminó cuando estuve en esa sala del tribunal. No intervendré. Mantendré límites estrictos. No quiero ningún contacto. Mi vida está aquí ahora, con Evelyn. He encontrado la paz. George suspiró. Un suspiro que denotaba comprensión y tal vez un dejo de resignación. Entendido, Arthur. Me aseguraré de que el mensaje quede claro. Arthur colgó el teléfono. La breve e inquietante noticia ya se desvanecía en el olvido. Contempló la belleza que lo rodeaba, la vida que había construido con tanto esmero, libre de las sombras de su pasado. Apartó la mirada del teléfono, de los problemas de una familia que hacía tiempo que no le pertenecía, y entró en el dormitorio, donde la suave respiración de Evelyn llenaba el aire silencioso. Comprendió que su paz era innegociable. Arthur y Evelyn regresaron de Italia con el corazón lleno, su vínculo fortalecido y una visión de un futuro juntos más clara que nunca. La belleza y la historia de Europa habían enriquecido sus espíritus, reforzando la convicción de Arthur de que la vida debía vivirse plenamente, con autenticidad y rodeados de conexiones genuinas. Se reincorporaron a la tranquila rutina de su vida en Carmel, revitalizados con un renovado ímpetu para sus iniciativas filantrópicas. El fondo de becas Butte siguió prosperando, transformando ya la vida de varios jóvenes, y comenzaron a explorar nuevas iniciativas benéficas, centrándose en proyectos de educación y desarrollo comunitario sostenible en otras regiones desatendidas. Las noticias de las crecientes dificultades de Eleanor llegaron a oídos de Arthur a través de George Shaw, quien le informó discretamente que todos los desesperados intentos de Eleanor por contactarlo habían sido recibidos con un cortés, pero firme, silencio. Incapaz de recurrir a su encanto o a sus contactos del pasado, Eleanor se había visto obligada a afrontar la dura realidad de su situación económica. La mujer que una vez se enorgulleció de su lujoso estilo de vida, ahora trabajaba en un empleo mal pagado, un contraste crudo y humillante con su vida anterior de ropa de diseñador y fiestas extravagantes. Su caída, si bien no fue orquestada por Arthur, fue sin duda consecuencia de sus decisiones, reflejando las dificultades de Scarlett y Victor. El ciclo de consecuencias, al parecer, se había completado para los tres. Arthur sintió una serena satisfacción, no una alegría maliciosa, sino la profunda comprensión de haber desencadenado una reacción en cadena de responsabilidad. Simplemente había dejado de ser su red de seguridad, obligándolos a afrontar el verdadero coste de sus actos y actitudes. Esta comprensión consolidó su paz, permitiéndole disfrutar plenamente de la serenidad de su vida con Evelyn, atesorando momentos de tranquila contemplación, risas y profundo afecto. En medio de su labor filantrópica y las alegrías compartidas, Arthur sintió un nuevo impulso en su interior. Comenzó a escribir. Decidió que su autobiografía sería un relato crudo y honesto de su trayectoria vital, desde las polvorientas minas de Butte hasta el tranquilo lujo de Carmel, desde la traición de su familia hasta el profundo propósito que había encontrado. La concibió como un testimonio de resiliencia, una advertencia contra la arrogancia y una guía para comprender la verdadera naturaleza de la riqueza, no como un medio para el placer, sino como una herramienta para generar un impacto y alcanzar la independencia. El proceso de escritura se convirtió en una experiencia profundamente catártica. Al narrar sus primeras dificultades, los riesgos calculados que tomó, el dolor del desdén de sus hijos y la eventual y liberadora revelación de su fortuna, encontró una sanación más profunda. Esto le permitió procesar completamente el pasado, situar cada recuerdo doloroso en su contexto adecuado y, finalmente, liberarse de cualquier amargura persistente. Visualizó el libro inspirando a otros, en especial a aquellos de origen humilde, a perseguir sus sueños con tenacidad e integridad, y a no permitir jamás que el juicio ajeno defina su valía. Evelyn se convirtió en su primera y más fiel lectora. Lo escuchaba con paciencia mientras leía fragmentos, ofreciéndole palabras de aliento y comentarios perspicaces. Su presencia, su fe inquebrantable en él, dotó al proyecto de un significado aún mayor. No solo fue una compañera en su nueva vida, sino también co-creadora de su nuevo legado.
Incluso en este nuevo capítulo idílico, el mundo exterior intentaba entrometerse de vez en cuando. Seguía recibiendo mensajes ocasionales, cada vez más desesperados, de Scarlett y Víctor. A veces eran disculpas breves y lastimeras, otras veces intentos velados de obtener información sobre sus finanzas, o simplemente expresiones crudas de sus constantes problemas. Arthur, sin embargo, se mantuvo firme. Borraba cada mensaje en silencio, sin leerlo. Había dejado clara su postura, dado su lección y seguido adelante. Comprendió que su historia, ya fuera a través de su libro o simplemente mediante el ejemplo silencioso de su vida, transmitía un mensaje poderoso. Hablaba de las profundas consecuencias de la falta de respeto y la prepotencia, y del verdadero significado del legado, no la riqueza heredada, sino el impacto perdurable que uno deja en el mundo, y la paz que se encuentra al vivir una vida íntegra y con propósito. Su riqueza era ahora un testimonio de sus valores, y su vida, un testimonio de su resiliencia. La autobiografía de Arthur, titulada La fortuna silenciosa, se publicó con gran éxito de crítica. No se trataba de un relato sensacionalista para impactar, sino de una narración meticulosamente elaborada sobre la resiliencia, una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y una conmovedora exploración de la dinámica familiar. Su personalidad sencilla, combinada con la revelación explosiva de sus millones ocultos y la dramática escena del juicio, cautivó al público. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas nacional. Los lectores se sintieron profundamente identificados con los temas de traición, perseverancia y el triunfo final de la autoestima sobre la validación externa. Tocó fibras sensibles en muchos, generando innumerables debates en programas de entrevistas y foros en línea sobre la responsabilidad parental, la rendición de cuentas de los hijos adultos y la compleja dinámica del distanciamiento familiar. Tras las entrevistas con los medios, Arthur se mantuvo firme en su serena dignidad. Habló no con amargura, sino con calma y sensatez, presentándose como un hombre hecho a sí mismo que simplemente había puesto límites tras décadas de faltas de respeto. Esta imagen pública contrastaba de forma radical e innegable con la narrativa que sus hijos habían intentado construir, donde él era el padre fracasado y vengativo. Su sinceridad y sabiduría brillaron con luz propia, ganándose el respeto de muchos. Las cartas llegaban a raudales de lectores de todo el país, muchos compartiendo sus propias historias dolorosas de distanciamiento familiar, expresando una profunda gratitud por su valentía y validando sus difíciles decisiones. Arthur las leía todas, sintiendo una profunda conexión con las luchas silenciosas de los demás. Notó un cambio innegable en la percepción pública, y muchos ahora comprendían e incluso aplaudían sus acciones. Los rumores que antes circulaban en Butte habían sido reemplazados por una admiración generalizada hacia un hombre que antepuso la integridad a las obligaciones familiares. El impacto en Scarlett y Víctor fue, como era de esperar, devastador. Sus nombres, antaño asociados a una supuesta vida de lujo, ahora eran sinónimo de avaricia y prepotencia. Reducidos a trabajos humildes, se vieron confrontados no solo por su conciencia, sino también por sus antiguos amigos y conocidos. Las conversaciones se silenciaban cuando entraban en una habitación o tenían que soportar comentarios apenas disimulados sobre su comportamiento pasado. La reacción pública era un recordatorio constante y humillante de la cruda realidad de sus dificultades, magnificada por el arrollador éxito del libro de su padre. Eleanor, enfrentando su propio ostracismo tras la partida de Sterling, intentó sacar provecho del drama familiar escribiendo una mordaz autobiografía reveladora, un amargo intento por desacreditar a Arthur y presentarse como una víctima. Pero su manuscrito, repleto de veneno y autocompasión, no encontró editor dispuesto a publicarlo. Sus esfuerzos por retratar a Arthur como un villano solo reforzaron su imagen pública como un hombre íntegro y de gran fortaleza, un marcado contraste con la supuesta actitud vengativa de ella. En un momento de tranquilidad en su acantilado de Carmel, mientras contemplaba la puesta de sol en el horizonte del Pacífico, Arthur reflexionó. La paz que sentía era profunda, ganada tras años de lucha silenciosa y la valentía de mantenerse firme. La reivindicación no radicaba en su sufrimiento, sino en comprender que su objetivo inicial de educar a sus hijos
se había manifestado en una poderosa e inesperada lección pública, no solo para ellos, sino para muchísimos otros. Había buscado enseñarles sobre el respeto y la responsabilidad, y al hacerlo, se había convertido en un faro para quienes buscaban recuperar su propia valía. Arthur y Evelyn continuaron su vida llena de propósito y amor. Su vínculo, forjado en valores compartidos y una tranquila compañía, se fortalecía día a día. Encontraban alegría en los placeres sencillos, paseos matutinos por la playa, animados debates sobre novelas clásicas y la gratificante labor de su fondo de becas. Arthur sabía ahora más que nunca que la verdadera riqueza no residía en los millones de su cuenta bancaria, sino en la conexión genuina, la integridad personal y el impacto positivo y duradero que uno puede tener en el mundo. Mientras contemplaba el horizonte infinito, Arthur reflexionaba sobre el siguiente capítulo, buscando siempre nuevas maneras de marcar la diferencia. Su historia, ahora un libro abierto, inspiraba a otros a encontrar su propia fortuna silenciosa, cualquiera que fuera su forma. Habían transcurrido 5 años desde la dramática revelación de Arthur en el juzgado, 5 años que habían tejido un vibrante tapiz de paz, propósito y profundo amor. Él y Evelyn estaban sentados en su acantilado, contemplando otra espectacular puesta de sol en Carmel, brindando con copas de sidra espumosa para celebrar su 5º aniversario. Sus risas, ligeras y sinceras, se mezclaban con el lejano murmullo de las olas. Este nuevo capítulo, rico en experiencias compartidas y respeto mutuo, era todo lo que Arthur siempre había anhelado en silencio. El fondo de becas Booth había prosperado más allá de lo imaginable. Había apoyado a más de 100 estudiantes, transformando innumerables vidas e infundiendo nueva esperanza en una comunidad que alguna vez se sintió olvidada. Arthur había recibido recientemente un prestigioso premio filantrópico, un reconocimiento público al impacto silencioso, pero trascendental, que había tenido. Su libro, La fortuna silenciosa, seguía siendo un éxito de ventas perenne, inspirando a lectores de todo el mundo. Su mensaje de resiliencia, integridad y el verdadero significado de la riqueza resonaba en un público universal. A través de George Shaw, quien seguía siendo un amigo de confianza y una fuente ocasional de noticias de Booth, Arthur se enteró de los sutiles cambios en la vida de sus hijos. Víctor, tras años de dificultades, por fin había encontrado un trabajo modesto como repartidor y por primera vez en su vida lo mantenía con estabilidad. Pagaba sus escasas facturas y, según se decía, mostraba indicios de una incipiente responsabilidad, un atisbo de genuino esfuerzo por reconstruir su vida. Scarlett también había adoptado una existencia más sencilla. Trabajaba con diligencia en una pequeña inmobiliaria independiente, reconstruyendo poco a poco su reputación, una transacción honesta a la vez. La ropa de marca y las fiestas fastuosas habían desaparecido, reemplazadas por una silenciosa determinación y una nueva humildad. Eleanor vivía una vida solitaria y tranquila. Su antigua grandeza era un recuerdo lejano, casi olvidado, y el vacío de sus decisiones ahora era evidente. Arthur percibió esos sutiles cambios, un leve eco de las lecciones que con tanto empeño había intentado impartir. Sintió una compleja mezcla de emociones, una silenciosa satisfacción al ver que cierta comprensión, aunque tardía, comenzaba a arraigarse, atenuada por el conocimiento del inmenso dolor que habían causado. Reconoció su lento progreso, pero mantuvo sus límites. Las heridas eran profundas, y la sanación necesaria para cualquier reconexión verdadera era inmensa, un camino que aún debían recorrer en gran medida solos. Estaba abierto a la posibilidad, pero tendría que basarse en un arrepentimiento genuino y un cambio de comportamiento, no en una necesidad desesperada. Arthur reflexionaba a menudo sobre su extraordinaria trayectoria, de minero trabajador que soportaba las silenciosas humillaciones de una vida modesta, a millonario que vivía en el opulento anonimato, a padre traicionado obligado a enfrentarse a sus propios hijos, y finalmente, a benefactor respetado y hombre de profunda paz. Ahora comprendía, con absoluta claridad, que la verdadera riqueza no residía solo en los millones de su cuenta bancaria, sino en el propósito, la integridad, las conexiones genuinas y la silenciosa fortaleza de la verdadera autoestima.
Sabía que su historia no concluía con un dramático acto de venganza, sino con un mensaje de esperanza perdurable y el poder transformador del cambio personal. No solo para él, sino también para sus hijos, si decidían asimilar plenamente las lecciones que la vida les había inculcado con tanta dureza. Mientras el último rayo de sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de ardientes tonos naranjas y púrpuras, Arthur apretó la mano de Evelyn. Continuarían viviendo una vida plena, llena de amor, risas y un firme compromiso de dejar una huella positiva en el mundo. Arthur había encontrado la paz definitiva, sabiendo que su legado no solo residía en las páginas de un libro, ni en los millones que había amasado, sino en los valores que apreciaba, en las vidas que había transformado y en la silenciosa fortaleza de un hombre que, contra todo pronóstico, había hallado su propia fortuna. Su historia, en su esencia, era una historia de esperanza inquebrantable y de la serena fortaleza de la verdadera autoestima, un faro para todos aquellos que buscaban vivir una vida auténtica y con propósito.